Buen día amigos, bienvenidos a este vídeo, donde desarrollaremos la primera parte de un banco de preguntas aleatorias sobre temas básicos relacionados al curso de Patología Humana. Y bien, empecemos. En la primera pregunta dice, ¿es cierto sobre las células madre, excepto? Luego la segunda pregunta dice, no es causa de atrofia. Después, la tercera pregunta dice, marque lo correcto, respecto a muerte celular. Y la cuarta pregunta dice, son características de los miARN. Ok, empecemos. En la primera pregunta la respuesta es la alternativa B, pues las células madre se caracterizan por dos importantes propiedades, las cuales son la autorrenovación y la división asimétrica. Luego en la segunda pregunta, la respuesta es la alternativa C, pues respecto a la atrofia, es cuando la mayoría de las células se enfrentan a una disminución en las demandas de trabajo o a condiciones ambientales adversas, así entonces la mayoría de estas células son capaces de revertirse a un tamaño menor y a un nivel de funcionamiento más bajo y más eficiente compatible con su supervivencia. Y bueno, respondiendo a esta pregunta, las causas de la atrofia son, la disminución de la carga de trabajo, la denervación, la disminución de la irrigación, una nutrición inadecuada, la pérdida de estimulación endocrina y el envejecimiento. Seguidamente en la tercera pregunta, la respuesta es la alternativa D, pues existen dos vías esenciales de muerte celular, las cuales son la necrosis y la apoptosis. Luego en la cuarta pregunta, las respuestas son las alternativas C y E, pues los microARN son ARN cortos y no codifican proteínas. Inmediatamente, en la quinta pregunta dice, ¿cuáles son las dos formas básicas que presenta la cromatina? Luego la sexta pregunta dice, ¿cuál es el origen y función del factor de crecimiento de queratinocitos? Después la séptima pregunta dice, marque lo correcto, respecto a la hipoxia. Luego la octava pregunta dice, la elastina se caracteriza por. Y bien, en la quinta pregunta, la respuesta es la alternativa D, pues la cromatina presenta dos formas básicas, las cuales son, la heterocromatina y la eucromatina. Luego en la sexta pregunta, la respuesta es la alternativa E, pues el factor de crecimiento de los queratinocitos tiene su origen en los fibroblastos. Además, las funciones de este factor es el de estimular la migración, proliferación y diferenciación de queratinocitos.
Después en la séptima pregunta, la respuesta es la alternativa C. Luego en la octava pregunta, la respuesta es la alternativa B, pues la elastina es una proteína estructural fibrosa que permite la retracción de los tejidos y la recuperación de su forma tras una deformación física. Ok, en la novena pregunta dice, marque lo que corresponda, respecto a los pigmentos. Luego en la décima pregunta dice, las células madre se caracterizan fundamentalmente por. Después la onceava pregunta dice, ¿cuáles son las causas fisiológicas de la apoptosis? Luego en la doceava pregunta dice, ¿cómo también se le llama a la necroptosis? Y bien, en la novena pregunta, las respuestas son las alternativas C, D y E, pues primeramente hay que decir que los pigmentos son sustancias coloreadas que pueden ser exógenas o endógenas, y bueno, respondiendo a esta pregunta, la melanina sí es un pigmento endógeno de color marrón y negro. Además también hay que decir que la lipofuscina es también conocida como pigmento de desgaste y que el ácido homogentísico es un pigmento negro que se forma en pacientes con alcaptonuria. Luego en la décima pregunta, la respuesta es la alternativa C. Seguidamente en la onceava pregunta, las respuestas son las alternativas B y D, pues la apoptosis se refiere a la muerte celular programada que se produce cuando una célula muere por medio de la activación de un programa de suicidio interno muy bien regulado. Además, entre las causas fisiológicas de la apoptosis tenemos a la destrucción programada de células durante la embriogenia, la involución dependiente de hormonas de los tejidos en el adulto, la eliminación celular en poblaciones de células que proliferan para mantener un número constante de células, la muerte de células que han servido a un propósito útil y la eliminación de linfocitos autorreactivos que podrían ser lesivos. Luego en la doceava pregunta, la respuesta es la alternativa B, pues la necroptosis es también llamada necrosis programada. Y bien, en la treceava pregunta dice, ¿qué es la patología humana? Luego en la catorceava pregunta dice, ¿qué es la atrofia? Después en la quinceava pregunta dice, ¿cómo se le conoce al aumento del número de células? Luego en la 16ª pregunta dice, marque lo correcto, respecto a la metaplasia. Ok, en la 13ª pregunta, la respuesta es la alternativa D, pues la patología es la rama de la medicina que estudia la naturaleza esencial de las enfermedades. Luego en la 14ª pregunta, la respuesta es la alternativa D. Seguidamente en la 15ª pregunta, la respuesta es la alternativa E, pues la hiperplasia es el aumento del número de células. Además también hay que decir que la hiperplasia ocurre en los tejidos con células que son capaces de división mitótica y que los estímulos que inducen hiperplasia pueden ser fisiológicos o no fisiológicos. Después en la 16ª pregunta, la respuesta es la alternativa C,
pues también hay que decir que la metaplasia también se define como sustitución de un tipo celular maduro por otro tipo de célula madura asociada a menudo daño, reparación y regeneración tisulares. Luego la 17ª pregunta dice, ¿es cierto sobre la hiperplasia? Después la 18ª pregunta dice, ¿cuáles son las causas principales de la hipercalcemia? Luego la 19ª pregunta dice, la calcificación patológica se produce de dos formas, las cuales son. Y la 20ª pregunta dice, ¿es cierto sobre la necrosis grasa? Ok, en la 17ª pregunta, la respuesta es la alternativa C, pues existen dos tipos de hiperplasia fisiológica, las cuales son la hiperplasia hormonal y la hiperplasia compensadora. Así entonces la hiperplasia compensadora es una hiperplasia fisiológica. Luego en la 18ª pregunta, la respuesta son las alternativas B, C y D, pues las causas principales de la hipercalcemia son la elevación de la hormona paratiroidea, la destrucción ósea, trastornos relacionados con la vitamina D y la insuficiencia renal. Después en la 19ª pregunta, la respuesta es la alternativa E, pues la calcificación patológica se produce de dos formas, las cuales son la calcificación distrófica y la calcificación metastásica, y bueno, hay que decir que la calcificación distrófica tiene lugar en las arterias en la ateroesclerosis, también en válvulas cardíacas dañadas y en zonas de necrosis. Además también hay que decir sobre las calcificaciones metastásicas, que éstas pueden haber en tejidos normales siempre que haya hipercalcemia. Y finalmente, en la 20ª pregunta, la respuesta es la alternativa B. Bueno amigos, espero que les haya gustado este vídeo, gracias por su atención, hasta luego.